Bueno, ahora le vamos a dar paso a nuestra nutricionista invitada, que es Olga Lucía Ortega, es nutricionista, dietista del Hospital San Vicente Fundación Medellín, magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia, docente de la Escuela de Nutrición y Dietética y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Comenzamos con su conferencia. Manejo nutricional del recién nacido con malformaciones intestinales y de pared abdominal. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Primero agradecer por la invitación, para mí es un honor estar acá, además con este excelente grupo de expositores y un gusto, por supuesto, trabajar con la población neonatal. Bueno, la charla la estructuré y el camino hacia una óptima terapia nutricional. Y la meta final de este camino es lograr una vida enteral completa en corto plazo. De los aspectos a tratar tenemos entonces la introducción, los objetivos de la terapia nutricional, la evaluación del estado nutricional y el seguimiento, el soporte nutricional parenteral y enteral, algunos estudios relacionados que les traigo, conclusiones y tarea. En la parte inicial tenemos entonces que los dos defectos congénitos ya los conocemos, más comunes son la gastrosquisis y el onfalocele, y el éxito de la supervivencia radica en las intervenciones que hacemos todos en equipo, todos los equipos interdisciplinarios, dentro de ellos el soporte nutricional y el apoyo de nutrición. Se ha documentado entonces que un soporte nutricional adecuado e individualizado va a favorecer el crecimiento y desarrollo, va a mejorar el desarrollo neurológico de ese bebé, se va a minimizar además el deterioro nutricional postnatal, va a reducir la estancia hospitalaria y todo esto se traduce en mejoría de la supervivencia, por supuesto de la inmunidad y de la morbilidad. Dentro de los objetivos de la terapia nutricional tenemos en primer momento, por supuesto, ofrecer un adecuado aporte de macro, micronutrientes y una adecuada tasa hídrica de acuerdo a los requerimientos de nuestros pacientes, garantizar una adecuada tasa de crecimiento y eso lo vamos a poder analizar a través de indicadores antropométricos y evaluación de la velocidad de crecimiento y ganancia de peso. Hay un objetivo que es fundamental y es favorecer la estructura y funcionalidad del tracto gastrointestinal, un estímulo hormonal, un estímulo enzimático e inmunológico cuando iniciamos una vía enteral trófica de forma temprana. Y finalmente, esto se va a traducir en favorecer el balance nitrogenado, favorecer el anabolismo y la síntesis proteica y, por supuesto, como estamos hablando de pacientes quirúrgicos, favorecer la cicatrización de heridas y pronta recuperación. Dentro de la evaluación del crecimiento postnatal tenemos entonces, que esto pues nos daría para una charla completa, pero voy a enfatizarme en aspectos fundamentales que son: para el paciente a término se van a utilizar los estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, especialmente porque lo que buscamos con el niño término cuando lo evaluamos es hacer seguimiento. No es simplemente analizar el componente antropométrico al nacimiento, que va a ser importante, pero más importante aún el seguimiento. Para el paciente pretérmino tenemos dos opciones, una que muchos de ustedes ya conocen, que son las curvas de Fenton, que evalúa los tres indicadores antropométricos de peso, longitud y circunferencia cefálica. Y ahorita las curvas que tenemos disponibles desde el 2018, que son las Intergrowth y que en la metodología es muy similar a los estándares de OMS porque es un estudio multicéntrico que contempla población de todos los continentes del mundo. La idea es hacer una clasificación al nacimiento y un seguimiento semanal, no concentrarnos solamente en el peso, sino evaluar indicadores de longitud y circunferencia, que son los indicadores que más se relacionan con desarrollo neurológico,
Recordar que los indicadores esperados estarían dentro del percentil 10 y 90. Vamos a categorizar como bajo aquellos indicadores que oscilen entre el percentil 10 y 3, entonces vamos a poner especial lupa en estos niños y vamos a hablar de restricción del crecimiento cuando alguno o varios de los indicadores antropométricos se encuentran por debajo del percentil 3. Y por supuesto no olvidar el otro extremo que tampoco queremos, que es ese exceso, especialmente en el peso, cuando tenemos indicadores por encima del percentil 90. Por aquí las curvas de Fenton, recordarles que podemos acceder a la calculadora de las curvas con la herramienta PediTools o el sitio web, donde vamos a encontrar exactamente en esta pestaña la clasificación exacta del Z-score del peso, la circunferencia cefálica y la longitud. ¿Por qué les hago esa invitación? Porque no es lo mismo decir que mi paciente nació entre el percentil 50, 10 y 50, a decir que mi paciente nació específicamente en el percentil 11 o en el 45. Entonces es importante evaluar exactamente la ubicación de ese Z-score y adicional tenemos la posibilidad de estimar semanalmente cuánto debe ganar este bebé en peso y centímetros de circunferencia cefálica y talla para garantizar que se mantenga en un percentil similar al que nació. Por acá tenemos las tablas de íntegro, por aquí les dejo el sitio web para que descarguen la aplicación. Igualmente como con Fenton se evalúan los 3 indicadores antropométricos, nos indican el Z-score y el percentil específico para cada indicador antropométrico y dándole clic a cada indicador nos va a salir esta curva donde nos va a graficar exactamente dónde está paradito nuestro paciente. Y finalmente, sin más preámbulos, está la Organización Mundial de la Salud, que ya la conocemos también, y especialmente un indicador o dos que debemos evaluar: el peso para la longitud, sobre todo por el riesgo de pronto de desnutrición aguda, y la circunferencia cefálica por el riesgo para neurodesarrollo. Es cierto que hay un problema en las unidades neonatales y el paciente quirúrgico con malformaciones intestinales podría tener este problema que se llama restricción del crecimiento postnatal. Qué pena, hay un micrófono que está encendido. Así con examen físico, con balance, con todo. O sea, eso ya ni los mires hoy. Bueno, voy a continuar. Retardo del crecimiento postnatal. El retardo del crecimiento postnatal ha migrado un poco en su concepto. Anteriormente encontrábamos que el retardo era catalogado como que tuviese retardo o restricción del crecimiento todo niño que estuviera por debajo del percentil 10. Esto ya se ha replanteado un poco porque es un parámetro muy exigente. Tú perfectamente puedes tener un paciente que nace en percentil 10 para los indicadores antropométricos o para alguno y se mantenga en un percentil similar, por ejemplo, percentil 9, percentil 8, y es un niño que posiblemente no vaya a tener mayor compromiso nutricional, pero ahorita nos invitan a que tengamos especial cuidado para los pacientes que presenten los indicadores por debajo del percentil 3, pero ya nos invitan sobre todo a la evaluación individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Replanteamos el concepto de retardo del crecimiento extrauterino y hablamos de retardo cuando encontramos que el paciente tiene una reducción mayor de una desviación estándar para cualquiera de los parámetros antropométricos y que ese retardo se considera severo cuando esa desviación o ese cambio es más de 2 desviaciones con respecto, por supuesto, al nacimiento. Esto es importante porque los pacientes que tienen retardo del crecimiento extrauterino o riesgos de desnutrición aguda para el paciente término van a tener mayor afectación del neurodesarrollo, mayor riesgo infeccioso, por supuesto aumento de la estancia hospitalaria y mayor morbimortalidad. Entonces, para una adecuada evaluación del crecimiento, tenemos que recordar, por supuesto, que vamos a encontrarnos muchas veces con un edema posoperatorio secundario. Entonces no vamos a poder evaluar objetivamente en la primera semana la pérdida fisiológica y si el edema persiste posteriormente la ganancia de peso. Pero una vez se resuelvan los edemas va a ser muy importante evaluar la velocidad de ganancia de peso en gramos día en el término
en gramo kilo día en el prematuro, la ganancia en centímetros de longitud y de circunferencia cefálica. Y el éxito de esta evaluación del crecimiento y el seguimiento nutricional estrecho semana a semana va a permitir que ajustemos la conducta nutricional a tiempo y no cuando lleguemos a esta situación. Con respecto entonces a la nutrición parenteral, trate de traer los asuntos más relevantes que nos trae EBSGAN 2018. EBSGAN no, digamos que las guías internacionales, porque no solamente es EBSGAN, no puedo ser injusta, es un conjunto de varias sociedades, dentro de las que tenemos EBSGAN, ESPEN, la Sociedad Europea de Pediatría. Nos demoramos 13 años en volver a tener guías y fue una gran noticia cuando logramos tener esta recopilación del nivel de evidencia y las recomendaciones de nutrición parenteral. Evidentemente, la nutrición parenteral va a ser la herramienta fundamental en la etapa inicial del manejo o el soporte nutricional de estos pacientes con malformaciones intestinales, y tenemos que procurar que esta nutrición parenteral se inicie de forma temprana, lo más pronto sea posible. Va a ser fundamental tener una guía de nutrición hospitalaria donde estandaricemos un poco este manejo y tengamos en cuenta las guías internacionales. El aporte proteico temprano va a ser una de las estrategias fundamentales, sin duda, para favorecer los procesos de cicatrización, favorecer el anabolismo y generar un balance positivo de nitrógeno en estos pacientes. La estimación de sus requerimientos va a variar de acuerdo a ciertas características que ya les voy a mostrar, y siempre vamos a tener que individualizar a las condiciones propias del paciente. Tenemos entonces que para las recomendaciones de energía de nutrición parenteral propiamente, nuestro grupo de interés está acá en el prematuro de 90 a 120 kilocalorías por kilo. Llegar a 120 a veces es complejo, pero se ha demostrado que hay una buena ganancia en general de indicadores antropométricos con aportes que van entre 90, 100, 110 kilocalorías por kilo perfectamente. Estos rangos superiores aplican mucho más para bebés pretérminos menores de 1.500 gramos, y para el paciente término tenemos una recomendación de 75-85 kilocalorías por kilogramo de peso, y vemos que en 2005 este requerimiento se contemplaba mucho más alto, pero fueron estudiando que se estaba sobreestimando estos requerimientos y ahorita se replantean estos, con aportes iniciales del día 1 de nutrición parenteral que oscilan alrededor de las 50 kilocalorías por kilo por lo menos. No me voy a detener mucho acá porque en la conferencia previa abordaron la importancia de la tasa hídrica y de evaluar las variables que afectan esta tasa hídrica. Simplemente recordarles que en la etapa 1 vamos a estar en una fase de transición. La fase de transición se caracteriza principalmente por esos días desde el nacimiento hasta la pérdida máxima de peso, que en ocasiones esa pérdida de peso en los pacientes con malformaciones intestinales no se da por el edema que hablamos previamente. Recordar que el incremento para el aporte hídrico va escalado y se va incrementando conforme pasan los días del nacimiento, haciendo la acotación que en lo personal considero que las recomendaciones día 1 para el paciente término en estas guías son muy restringidas, entonces se pueden obviamente flexibilizar según el criterio para su unidad neonatal. Y importante, para el 2005 hablábamos de restricciones de sodio mucho más estrictas, y esta guía ya nos invita a considerar aportes de sodio quizás posteriores a las 24 horas, pero no restringir nunca el aporte de sodio más allá de las 48 horas de vida, además por los aspectos que ha mencionado también la doctora Gabriela. Los aportes de sodio son vitales, están relacionados con mejor rendimiento neurocognitivo cuando comparan aportes restringidos menores de 2 milimoles o miliequivalentes por kilo para la primera semana, cuando los comparan con aportes de 3 y 4 miliequivalentes por kilo.
por supuesto que se podría realizar una restricción de la ingesta de sodio con cautela, evaluando que no hayan pérdidas fisiológicas muy elevadas y que los niveles séricos de sodio no estén por encima de 140 ese primer y segundo día de vida, donde en ocasiones hacemos restricción. Ojalá iniciar sodio lo más pronto, porque eso nos va a generar que podamos aportar fósforo. Y por supuesto recordar que las necesidades de los pacientes son individuales y pueden desviarse según sus circunstancias clínicas. La fase de estabilización, les recuerdo que va desde la pérdida máxima de peso hasta el reatrapaje del peso al nacer, que sabemos que en estos pacientes puede variar por el edema o puede no darse. Y la fase de crecimiento finalmente arranca cuando ya se reatrapa el peso al nacer, y en nuestros pacientes con defectos de la pared abdominal, cuando se resuelven edemas y empieza esa ganancia de peso favorable y ganancia de más indicadores antropométricos. La recomendación del aporte de aminoácidos, por supuesto, siempre utilizar aminoácidos pediátricos que van a contener aminoácidos condicionalmente esenciales en la etapa neonatal y pediátrica, mínimamente 1,5 gramos por kilo. En lo personal pienso que si es un aporte mayor, mucho mejor, porque se va a relacionar esto con mejoría del balance nitrogenado, anabolismo y favorecimiento de la cicatrización de herida quirúrgica. En el día 2, ojalá ya el pretérmino esté casi que en la meta proteica de hasta 3,5 gramos por kilo. EBSGAN se queda en 3,5 gramos por kilo, pero recordemos que hay autores como Colesco que sugieren los 4 gramos por kilo. Y en lactantes término estables podemos manejar aportes de 3 gramos kilo de proteína. El aporte de dextrosa también va a ser muy importante para esa carga energética. La idea es que cuando vayan a la intervención quirúrgica, uno dentro de la terapia nutricional tiene que contemplar que en ocasiones puede haber hiperglicemias por estrés postoperatorio y hay que controlar esos aportes de dextrosa por riesgo de hiperglicemias específicamente en ese postoperatorio. El monitoreo metabólico según protocolo, el seguimiento de esas glucometrías van a ser muy importantes y se recomienda no exceder la tasa de oxidación de la dextrosa mayor a 12 miligramos kilo minuto para evitar afectación o aumento en la producción de CO2. El término no va a necesitar, por supuesto, esa carga de carbohidratos tan alta. Con un flujo metabólico perfectamente a 10 miligramos kilo minuto lo podemos manejar perfectamente. Y con relación al aporte de lípidos, tenemos la guía aquí es muy general, simplemente nos indica que no debe superarse el aporte de 4 gramos kilo de lípidos por kilo. Es una recomendación muy general, no da rangos. Yo en lo personal sugiero nunca llegar a 4 gramos por kilo porque generalmente tenemos que pacientes con defectos de la pared en ocasiones se nos van a demorar unos días más con parenteral y podemos tener complicaciones relacionadas con la hipertrigliceridemia y obviamente la colestasis que más adelante la doctora nos hablará. Yo sugiero quedarnos con 3 gramos por kilo y evaluar niveles de triglicéridos. EBSGAN nos invita a que evaluemos niveles de triglicéridos en sangre, ojalá por lo menos 48 horas posteriores al inicio de la nutrición parenteral. A veces es difícil sangrarlos porque se pueden anemizar, por ello los invito a que puede ser que este tamizaje se realice cuando tomemos paraclínicos de las 48 horas o las 72 horas de vida. Están recomendados según EBSGAN 2018 las mezclas de pescado, aceite, triglicéridos de cadena media y oliva, mezclas de estos aceites, y recientemente hay una revisión sistemática de la literatura donde se evalúan, digamos, efectos de emulsiones lipídicas en nutrición parenteral y se muestra que en los recién nacidos con afecciones quirúrgicas o colestasis, actualmente no hay pruebas suficientes para indicar el aceite de pescado, indicando que no hay una ventaja en la prevención de colestasis o de cualquier otro resultado o desenlace clínico. Entonces la invitación es utilizar lípidos de tercera generación de una buena calidad de ácidos grasos y una mezcla como dije previamente. Frente a la recomendación de minerales va a ser fundamental entonces el aporte de calcio, fósforo y magnesio. La invitación es que siempre utilicemos fosfato, sodio orgánico, porque nos va a permitir
calcio de forma más agresiva y es una molécula orgánica que no va a tener tanta inestabilidad físico-química. Frente a estos minerales tenemos que se va a optimizar para enfocarnos en esa salud ósea del niño. Como les decía, usar ojalá siempre de rutina primera opción plana fosfato orgánico, el inicio de fósforo cuanto antes mejor, y considerar pérdidas renales y por supuesto el uso de diuréticos que nos puede favorecer las pérdidas renales de calcio y de otros electrolitos según el diurético utilizado. Los aspectos claves de la nutrición parenteral, entonces tenemos herramienta inicial en la terapia nutricional. No hay por qué retrasar el inicio de lípidos, elementos traza, vitaminas y calcio. Esto se puede indicar desde el día 1 de nutrición parenteral, se debe indicar, no dejarlos pasar. El estado clínico del paciente nos va a dar, digamos, una idea de cómo también manejar esa tasa hídrica y ese aporte de micro y macronutrientes. La importancia del monitoreo bioquímico, individualizar la necesidad de vitamina D, porque recordemos que son pacientes que no reciben sol y que el vial de vitamina D completo trae 400 unidades internacionales, pero en la mayoría de estos pacientes no utilizamos el vial completo porque en su mayoría los pacientes pesan menos de 3.000 gramos. Insumos de buena calidad como los lípidos de tercera generación, fósforo inorgánico, aminoácidos de alta calidad y de uso exclusivo para pediatría y vigilancia de complicaciones derivadas que más adelante se tratarán. Por aquí tenemos entonces el soporte de nutrición enteral. Les dejo la tablita de las recomendaciones de Up to Date 2020 frente a los requerimientos para el paciente prematuro, que van hasta 130 calorías por kilo. En condiciones especiales puede aumentarse hasta 150 para paciente quirúrgico y displásico, y para el bebé término tenemos que el basal es de 80 a 90 calorías por kilo, pero por ser un paciente quirúrgico hay que hacer un aumento en el factor de estrés que va entre el 30 y 50% adicional, que lo que quiere decir que es un paciente que a nivel enteral va a requerir de 100 a 135 calorías por kilo. Acá les hago la claridad que siempre los requerimientos a nivel enteral superarán los de nutrición parenteral, porque a nivel enteral van a haber unas pérdidas y un gasto energético relacionado con el efecto calorígenico del alimento. Una de las cosas más importantes va a ser la nutrición enteral, que ya la han mencionado en previas presentaciones. El trofismo intestinal va a ser nuestro punto de partida, y la nutrición enteral trófica, recordemos que es un volumen pequeño cuyo objetivo no va a ser un aporte de macro y micronutrientes, pero que sí va a ser un aporte que nos va a ayudar a generar maduración estructural y funcional del intestino, del término, y movilidad, digamos, estímulo también para el paciente de término, una disminución de la disfunción hepática y una clara mejoría de la tolerancia digestiva. Acorta la estancia en las unidades neonatales, reduce el tiempo para llegar a una alimentación integral completa, mejora la tolerancia alimentaria y disminuye el riesgo de evaluaciones por sepsis. ¿Qué es el rango trófico? Recordemos el aporte enteral entre 10 y 25 mililitros por kilogramo de peso. Hago esta claridad porque en ocasiones el aporte no alcanza a ser por lo menos de 10, y aquí no se va a lograr un buen aporte o un buen estímulo enzimático hormonal y una línea inmunológica por ser un aporte tan bajo. Entonces, la premisa número 1 va a ser inmediatamente vamos a ir por las muy posiblemente esta vía enteral en muchos casos la vamos a poder iniciar antes del día 7. Dentro de las limitaciones, entonces, tenemos que no existen estrategias basadas en evidencia para mejorar la tolerancia alimentaria en defectos de pared, es decir, no hay guías claras estandarizadas de sociedades que
que nos inviten o nos digan que hagamos un protocolo específico. Ya más adelante les voy a mostrar algunas propuestas. Carencia de protocolos de manejo nutricional en esta población. Y es urgente establecer estrategias basadas en la evidencia para facilitar el logro temprano de la nutrición integral completa. Los criterios de inicio de la nutrición integral serían entonces cuando tengamos estabilidad hemodinámica, contemplar por supuesto factores perinatales como asfixia al nacimiento y puntaje del Apgar, dentro de lo respiratorio, tema de la ventilación, y por supuesto dentro de lo gastrointestinal, el hilio postoperatorio, los drenajes activos por sonda gástrica y otros síntomas derivados. Por acá les presento las recomendaciones de inicio y avance de la nutrición enteral de Up to Date 2020. Miren que ya nos invitan a ser un poco más agresivos con los incrementos, aquí aclarando que la ventaja es que en países desarrollados donde desarrollan las guías o donde nos están presentando estas guías, generalmente cuentan con leche donante, entonces nosotros debemos individualizar, por supuesto, nuestras guías. Importantísimo este concepto de intolerancia gastrointestinal. La invitación es a no hacer medición del residuo gástrico, evaluar cambios de la coloración en la pared abdominal, equimosis, eritema, deposiciones con sangre que no estén relacionadas con fisura anal, y evaluar también la presencia de diarrea persistente, el vómito como intolerancia que se considera más de 3 episodios en 24 horas y evaluar las características del mismo, por ejemplo, presencia de bilis o sangre, evaluar el peristaltismo, aumento o disminución de los ruidos o movimientos peristálticos, y la distensión abdominal con perímetro abdominal mayor de 2 centímetros, más rigidez. El volumen residual gástrico sigue siendo el factor más común utilizado para definir la intolerancia, y falta de evidencia, y la invitación es que no se haga o se haga en casos muy puntuales, porque recordemos que para digerir leche materna podemos oscilar entre 40 a 50 minutos y para la digestión obviamente se va a llevar más tiempo, no es adecuado, no es lo recomendado. Los profesionales de la salud se benefician de mayor educación para mejorar la conciencia de las limitaciones de los marcadores para definir intolerancia, ya que hay muchas situaciones que me pueden generar síntomas gastrointestinales, como por ejemplo medicamentos, el uso de antibióticos. La comunidad internacional debe acordar definición coherente y objetiva sobre el concepto de intolerancia gastrointestinal, porque es una de las principales razones para suspender o retener la nutrición integral, y actualmente no hay una definición clara frente a esa intolerancia, pero la idea es que generemos investigación y generemos unos variables puntuales para poder hacerlo de forma más objetiva. Las fórmulas de elección, por supuesto, como lo han dicho previamente, nuestra fórmula va a ser la leche materna, la leche donante en los casos que la tengan disponible. Definitivamente en casos en los que no contemos con leche materna o esta sea insuficiente, utilizamos fórmulas estándar para paciente término o pretérmino, o modificadas como por ejemplo fórmulas sin lactosa, que generalmente la invitación es que sean de uso transitorio, y la última opción serán las fórmulas infantiles con enfoque terapéutico, como las extensamente hidrolizadas y las aminoacídicas. A veces se piensa que es sinónimo de un paciente con defecto de la pared abdominal inmediatamente pensarnos en fórmulas terapéuticas, y el principal enfoque debe ser la lactancia materna, estimular a la madre la extracción, porque una madre que no se extrae, no se estimula, va a ser una madre que no va a tener una adecuada producción, y este va a ser el gold estándar de nuestras unidades neonatales, la leche materna. Por acá les traje una tablita que construí sobre las osmolaridades. Observen la osmolaridad de la materna de 290, y observen por aquí la osmolaridad de las fórmulas a base de aminoácidos libres. Son fórmulas de mayor osmolaridad, y no estoy diciendo que no las usemos, sino que la tengamos en cuenta que son de alta osmolaridad, y que un intestino que estuvo inflamado no se va a beneficiar de fórmulas hiperosmolares. Por supuesto, el momento que las tengamos que usar pues serán
también estarán dentro de nuestra ruta de elección, y mientras más hidrólisis y más elemental sea nuestra fórmula, generalmente mayor osmolaridad va a tener dicha fórmula, ¿cierto? Entonces, para que procuremos siempre utilizar leche materna. Y recordar la carga de simbióticos tan importante de la leche materna, además de factores de crecimiento, lactoferrina, inmunoglobulina A, que van a mejorar aún más esa línea de defensa de nuestros bebés. Rápidamente les voy a contar algunas cosas relevantes que encontré sobre los estudios. Eso es una revisión sistemática de la literatura que nos habla básicamente de estudios que evaluaron sobre la demora que había en alcanzar la nutrición enteral completa. Entonces, esto fue de estudios observacionales, esta revisión sistemática, que encontraron cuando hicieron la regresión o el análisis multivariado básicamente. Encontraron que mientras más demora había en la nutrición enteraltrófica, en el inicio de la nutrición enteraltrófica, por ejemplo, había por cada día en retrasar la trófica, había 1,4 días adicionales de nutrición para alcanzar la nutrición enteral plena, es decir, había más demora en alcanzar la nutrición enteral plena. Adicionalmente, mientras cada día de demora del inicio de la vía enteraltrófica, podíamos encontrarnos de 2 días adicionales de nutrición parenteral, y por cada día de retraso en el trofismo aproximadamente había 1,91 días de estancia hospitalaria prolongada. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación en esta revisión es a iniciar una vía enteraltrófica, ojalá dentro de los primeros 7 días de vida. En este estudio evaluaron el perfil de los recién nacidos con gastrosquisis sometidos a corrección quirúrgica primaria, buscando asociar sus características nutricionales con el tiempo de estancia hospitalaria, y lo que encontraron fue que por cada día adicional en retrasar la nutrición enteraltrófica había un incremento de un 5,4% en la estancia hospitalaria. Además, por cada día extra menor para alcanzar la nutrición enteral plena, la estancia hospitalaria, en cada día extra menor en alcanzar la nutrición enteral plena, es decir, mientras más rápido se alcanzaba la nutrición enteral plena, la estancia hospitalaria disminuía en un 3,6%. Los mejores resultados se obtuvieron, por supuesto, en recién nacidos que comenzaron la nutrición enteral dentro de sus primeros 12 días de vida. Este artículo o este estudio nos habla de cuáles son las variables que favorecen poder alcanzar la vía enteral plena de forma más temprana, y tenemos las siguientes variables. Edad gestacional, por supuesto, mayor de 36 semanas, cirugía menor a las 10 horas de vida, extubación posoperatoria menor de 4 días e inicio de la nutrición enteral menor de 10 días de vida. Entonces va a ser muy importante por eso siempre tratar de estimular ese inicio temprano de la nutrición enteral. Este estudio fue un análisis que compararon básicamente 2 protocolos. El primer protocolo es este, que básicamente es un protocolo que demora más en alcanzar la nutrición enteral e incluso está dividido en 2 subgrupos de acuerdo a la resección intestinal. Por ejemplo, este invita a incrementos cada 24 horas e inicios de 12 a 24 mililitros por kilo, y este grupo avances cada 3 días. Lo compararon con este protocolo que ellos lo denominan como protocolo de nutrición enteral específico, que es solamente un protocolo un poco más claro y conciso, en el que nos invitan a iniciar la nutrición enteral lo más pronto posible en una tasa hídrica de 12 mililitros por kilo por hora, evaluando a las 48 horas los drenajes por sonda,
e ir evaluando cada 3 horas si hay intolerancia gastrointestinal. Es un protocolo muy sencillo donde nos hacen como la invitación o digamos que el fuerte que ellos ponían era que iniciáramos la vía enteral tropical lo más pronto posible. Este protocolo tuvo una adherencia de aproximadamente el 72% y de este del 94%, y en los pacientes en los que se empleó el protocolo de nutrición enteral específica encontraron que el tiempo para alcanzar la nutrición enteral plena fue mucho menor en comparación con este otro protocolo. Con relación a la duración de la estancia, no hubo significancia estadística. Finalmente, entonces, tenemos este estudio que ya evalúa, digamos, la importancia de tener un grupo de soporte nutricional para el manejo de estos pacientes. Ellos evaluaron 2 grupos, un grupo que tenía el apoyo del grupo de soporte nutricional y otro grupo de pacientes que no recibió este apoyo del grupo de soporte. Encontraron mejor incremento ponderal. La adecuación calórica fue significativamente mejor para el grupo que recibió el apoyo del soporte del grupo, perdón, el apoyo del grupo de soporte nutricional. Y además encontró que hubo mejor estímulo de la lactancia materna, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Esta es una guía del Shock Children's de Orange Country, que lo traigo porque cuando uno mira son cosas muy específicas y sencillas que nos muestran, y es iniciar de forma temprana una vía enteral trófica, siempre iniciarla con leche materna, en los casos que se pueda la vía oral, obviamente vamos a usar la vía oral, y por supuesto pues tratar de lograr la tasa o los requerimientos hídricos por nutrición enteral también lo más pronto posible. Por supuesto, mientras yo más demore en dar ese inicio, más voy a demorar en lograr esa meta. Conclusiones y tarea. Entonces, para cerrar, tenemos que el inicio temprano, ya sabemos que ojalá esté inferior a los 7 días versus tardío. Disminuye algunos desenlaces clínicos como el aumento de la estancia, el aumento de los días de nutrición parenteral. Retrasar la nutrición enteral va a generar mayor atrofia de las vellosidades intestinales y disminución de la secreción de hormonas entéricas. Va a ser fundamental que en nuestro apartado de guías de nutrición enteral saquemos una pequeña parte para este grupo poblacional de malformaciones de la pared, y adicional evaluar la adherencia y el impacto de estas guías. Siempre la idea va a ser individualizar la terapia nutricional frente a la parte antropométrica, bioquímica, clínica, dietética de ese paciente, para hacer un abordaje siempre individualizado. Y en nuestra población, por lo menos latinoamericana y Colombia puntualmente, hay un vacío en la literatura frente a unos protocolos estandarizados para el inicio y avance de la nutrición enteral en este tipo de pacientes y para el concepto de intolerancia gastrointestinal. Así que podemos ponernos manos a la obra para poder llenar este vacío que hay, estandarizar el concepto de intolerancia y finalmente pequeños cambios que hacen la diferencia. A veces vamos dilatando el inicio de la nutrición enteral, mañana, quizás pasado, o dejamos la vía enteral sin cambios cuando podemos hacerlo, y esto nos va a generar que los desenlaces clínicos se minimicen como referido previamente. Y aquí tenemos un potencial de investigación. Nuestra tarea va a ser entonces, los invito a diseñar un algoritmo que permita evaluar de forma objetiva la tolerancia enteral, teniendo en cuenta las variables de cambios en la coloración de la pared abdominal, de posiciones, especialmente las características cuando hay sangre que no estén asociadas a fisura, y diarrea, la variable pues de las deposiciones, el número de vómitos, y las características de los mismos, las variables asociadas al peristaltismo y la distensión abdominal mayor de 2 centímetros, para evaluar a ver si con un síntoma o varios suspendemos la nutrición enteral, o más bien en vez de suspenderla reevaluamos la siguiente toma, o quizás de acuerdo a los hallazgos ajustamos el volumen de la toma, quizás lo disminuyamos,
o simplemente no avanzar y retener el volumen actual antes de decidir suspensión total de la nutrición integral. Entonces, esta es la tarea y la invitación a estandarizar sus guías de práctica clínica y sus guías de nutrición integral neonatal en sus unidades, sacar un apartado para el paciente con malformaciones de la pared abdominal y diseñar un algoritmo que permita evaluar de forma objetiva el término de intolerancia. Muchísimas gracias por la invitación.